Bien, en la sesión de hoy día vamos a ver el rol e importancia del agua en las plantas. Para eso haremos una recapitulación de cómo es el movimiento molecular, cómo son las interacciones moleculares en un cuerpo de agua. Veamos entonces, acá tenemos esta imagen donde estamos viendo nosotros lo siguiente. Nos preguntamos, por ejemplo, en un vaso con agua, si el agua tiene alguna energía, porque se ve agua en reposo, ¿no? Entonces, a nivel macro, el agua está en reposo. Sin embargo, a nivel microscópico, tenemos una evidencia de energía cinética y también de la energía potencial. La energía cinética microscópica es parte de la energía interna de un sistema. Hemos dicho que todo sistema tiene intrínsecamente, inherentemente, una energía interna propia. Pero también hay fuerzas moleculares atractivas, que son las de cohesión, que están asociadas a los puentes de hidrógeno y que tienen que ver con la energía potencial. Entonces, bajo ese punto de vista, ahora vamos a ver nosotros algunas características asociadas al agua y a las soluciones acuosas. Pasamos entonces a la segunda página y ponemos acá nosotros un fenómeno físico que tiene que ver con el agua y con las soluciones, que es la siguiente. Acá está lo correspondiente a la difusión. Entonces, la difusión básicamente es el movimiento de moléculas desde un lugar de alta concentración hacia espacios o lugares de menor concentración. Y esto, como hemos visto, tiene que ver mucho con la energía propia del sistema. En este caso, el sistema, si acá hablamos nosotros, este sistema sería el sistema soluto y el cuerpo de agua, en este caso, o el sol, sería el sistema solvente. Y hasta que se homogeniza y tiene una distribución homogénea que tiende al equilibrio, se llega al equilibrio, ¿cierto? ¿Y qué es desde el otro punto de vista la ósmosis? La ósmosis es el movimiento del agua, en este caso que es el solvente universal, a través de una membrana semipermeable. ¿Por qué se habla de membrana semipermeable? Porque en este caso solamente va a dejar pasar al solvente, no a los solutos. Entonces, si nosotros vemos acá, podemos decir, ¿dónde tiene mayor libertad el agua para poder desplazarse? En este compartimiento, que hay pocos solutos, o en este compartimiento que hay muchos solutos, es decir, que está más concentrado. En este extremo, tenemos nosotros que hay menos solutos, por tanto el agua tiene más libertad, más energía cinética para poder desplazarse. A este lado tenemos que hay más solutos, la solución está más concentrada, por tanto hay más interacción entre las moléculas o entre los solutos y el agua, el solvente. Por tanto hay menos capacidad de que pueda desplazarse el agua. Consecuentemente, el agua se va a desplazar hacia, en este caso según el esquema, de izquierda a derecha. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto en que se llegue a un equilibrio. ¿Pero qué equilibrio? Equilibrio en cuanto a las interacciones entre las moléculas de soluto y las moléculas de solvente en las dos soluciones acuosas. Por cuanto, si ustedes ven acá en la parte en el compartimiento de la derecha, hay más solutos, está más concentrado. Y en el compartimiento de la izquierda hay menos solutos. Sin embargo, se llega al equilibrio por cuanto hay una proporción equivalente también de solvente para ambos compartimientos. Consecuentemente, se ha llegado a un equilibrio. Esto no significa de que ya no haya movimiento, sino que sigue ocurriendo la difusión del agua, pero el cambio neto es cero, es decir, el agua sigue desplazando después, pero ya no hay un cambio en el volumen de las soluciones finales. Entonces, esto es lo que corresponde a la ósmosis, que es un proceso que se da en relación a las células con su entorno. Vamos a ver ahora nosotros
Otro fenómeno también que tiene que ver con esto, tenemos acá nosotros el siguiente gráfico, en el cual está otro proceso, que es ahora la diálisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hemos visto que la difusión, el movimiento, es de la región más concentrada a la región menos concentrada. Y pueden desplazarse agua y solutos, por cuanto no hay ninguna barrera, solamente se tiende a homogenizar. En la ósmosis, en cambio, hemos indicado que hay una membrana semipermeable que solamente deja pasar el agua, solo pasa el solvente, solo pasa el agua, hasta que se llega a un equilibrio final en el cual ustedes ven los volúmenes son diferentes, pero precisamente esa es la base del equilibrio, llegar a una situación en la cual el flujo neto sea cero. Y en la diálisis hay otra membrana también, pero ¿con qué características? Con la característica que deja pasar no solamente el solvente, sino pasa el soluto también. Pero ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia acá es que el desplazamiento es de la región más concentrada a la región o al espacio o al compartimiento más diluido o menos concentrado. Esa es la diferencia. Y además pasan el agua, el solvente y las moléculas de soluto de bajo peso molecular. Esto, por ejemplo, es lo que se hace con las personas que están sometidas a hemodiálisis, los pacientes renales, que no pueden orinar, no pueden excretar, y consecuentemente el aparato dializador lo que se encarga es de hacer la función que ellos no pueden por un riñón disfuncional, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros las tres características, los tres fenómenos físicos asociados al movimiento del agua. Ahora nos preguntaríamos, ¿y en las células qué pasa? Vamos a ver qué pasa en las células entonces. Tenemos acá ahora que en las células, animales y vegetales, vamos a poner acá entonces, acá tenemos nosotros que en las células vegetales, ahí está, y vamos a ver también en las células animales. Acá tenemos, entonces, acá, listo, tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? El entorno, es decir, lo que rodea las células, es un medio acuoso, tanto en los animales como en los vegetales. Pero si la concentración de esa solución acuosa que rodea o que es el entorno celular es mayor que la concentración en el citoplasma, se habla de una solución o un ambiente hipertónico, o sea, muy concentrado. Si ese entorno, ese medio acuoso, es de la misma concentración que el citoplasma, se habla de un entorno isotónico. Si el entorno, que es un entorno acuoso, es menos concentrado que el citoplasma, se habla de un entorno o una solución hipotónica o una condición hipotónica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en las células vegetales tienen lógicamente una estructura rígida que es la pared celular, a diferencia de las células animales, como en este caso los glóbulos rojos, que solamente tienen la membrana celular, no tienen una pared celular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las células, ya sea la célula animal o la célula vegetal, se exponen a entornos o a medios o a condiciones o soluciones hipertónicas, o sea, más concentradas que el citoplasma, lo que va a pasar es que va a salir el agua. Por ósmosis sale el agua y consecuentemente el citoplasma, en el caso superior de los glóbulos rojos, el citoplasma se reduce, la célula se encoge y ese fenómeno se llama crenación en las células animales. Y en el caso de los vegetales, acá tenemos nosotros una plasmólisis. Entonces acá en los vegetales tenemos la condición llamada plasmólisis, ¿no? En la cual hay una retracción del citoplasma por pérdida de agua. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos acá como una X que se ha formado la célula vegetal? Porque la célula vegetal está anclada en ciertos puntos de contacto a la pared celular. Entonces, si bien es cierto, se encoge,
pierde su volumen la célula vegetal por pérdida de agua, sin embargo todavía se mantiene anclada a la pared vegetal, de la célula vegetal. En el caso de las condiciones idénticas, tanto en la parte interna como en la parte externa de la célula, ocurre un intercambio equivalente de agua, consecuentemente no varía el volumen celular, ni en las células vegetales ni en las células animales. Sin embargo, cuando se expone las células animales o las células vegetales a condiciones en las cuales la concentración externa es menor, es decir, la solución es más diluida, lo que pasa es que va a ingresar más el agua y consecuentemente, en este caso de la parte superior, ¿no?, las células se van a hinchar, y en el caso de las células vegetales, también las células se van a hinchar. Esto determina la condición fisiológica de las células vegetales que todos conocemos, que es la turgencia, donde precisamente la organela, que tiene que ver mucho con este estado de turgencia y que regula el grado de hidratación de la célula vegetal, es la vacuola. Entonces ahí estamos viendo nosotros la función mecánica del agua para poder controlar el volumen celular. Resumiendo, diríamos de esta manera. Resumiendo, podemos decir entonces lo siguiente. Acá está. Podemos señalar entonces nosotros que una solución hipotónica, si ustedes se dan cuenta, hay menos solutos en la parte externa que en el citoplasma. Una solución isotónica, la concentración en el interior y en el exterior de la célula es equivalente, es la misma. Y en una solución hipertónica, la concentración de la solución acuosa en la parte externa de la célula es mayor, hay más solutos, y en el interior de la célula es menor la concentración, o sea, hay menos solutos. Hemos visto que esos son los entornos a los cuales las células vegetales pueden estar expuestas, ¿no? Ahora, cuando la célula se deshidrata, cuando se expone a una solución hipertónica. Cuando la célula se hincha o se vuelve turgente, cuando está expuesta a una solución hipotónica. Cuando la célula se mantiene en su volumen sin variación, cuando está expuesta a una solución isotónica. Entonces, y hablamos también nosotros de que la organela que regula el grado de hidratación de las células vegetales es precisamente la siguiente, ¿no? A ver, veamos cuál es, para acordarnos. Es precisamente esta organela, que es la vacuola. Entonces, la vacuola regula el estado de hidratación o la presión de turgencia, ¿no? Tenemos acá una vacuola central, ¿no?, en el cual la pared celular, ¿no?, y precisamente es la que se encarga de poder mantener esa célula hincha. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el estado fisiológico de las células vegetales es un estado de hinchazón o un estado de turgencia? Bueno, la explicación es por cuanto, no se olviden, que las plantas están realizando transpiración durante la fase luminosa, es decir, están perdiendo agua durante el día. Consecuentemente, tienen que tener un exceso de agua en cada célula para que se vaya compensando la pérdida de agua por transpiración. Entonces, la turgencia en las células vegetales es fisiológica, es decir, es normal, es favorable y es lo que se espera que ocurra en una célula vegetal. Pero el agua, ¿dónde está? El agua está en el suelo. El agua está en el soporte que permite que la planta pueda desarrollarse. Entonces veamos qué pasa en ese sentido. Ponemos acá lo siguiente. Y tenemos acá el agua con relación a las interacciones con otros componentes. Tenemos nosotros un esquema que representa los procesos principales asociados con el agua en los suelos. Entonces, acá tenemos unas flechas rojas y tenemos unas flechas negras, ¿cierto? Entonces, las flechas rojas indican predominantemente procesos físicos,
es decir, no hay un cambio químico. Y las flechas negras indican predominantemente procesos geoquímicos, o sea, hay cambios, reacciones químicas. Por ejemplo, en el caso 1, señala acá infiltración, percolación. Sabemos que infiltración es cuando el agua se internaliza de manera vertical y percolación es cuando el agua se distribuye de manera horizontal. En el suelo estamos hablando. Luego acá tenemos el punto 9. 9 es también la percolación y el drenaje, ¿cierto? Luego otro que está en rojo que indica cambios físicos, tenemos acá número 2, es el intercambio gaseoso en los poros del suelo, porque también es importante tener en cuenta de que no hay nada continuo. Hasta el suelo, a simple vista, parece algo compacto, sin embargo hay discontinuidades que son básicamente los espacios o los poros que están en el suelo. Entonces en esos poros hay un intercambio gaseoso. Luego veamos ahora las rayas o las flechas en negro. Entonces tenemos 3 y 4. 3 y 4 es la disolución de minerales y la desorción de solutos. Esto sabemos que la disolución de minerales y la desorción de solutos, 3 y 4, va a depender mucho de qué? Va a depender mucho del pH del suelo, ¿cierto? Eso vamos a verlo luego. Vamos a borrar acá un ratito. Depende mucho de qué? Depende mucho del pH del suelo, ¿no? Por cuanto un pH ácido va a favorecer la solubilidad y un pH básico va a conllevar a la precipitación de las sustancias. También tenemos 4. 4 es la absorción del soluto, precipitación e intercambio. Claro, lo que comentaba que tiene que ver con el pH, ¿no? Solubilización con pH bajo o ácido y precipitación con pH alto o alcalino. Luego tenemos 5 y 6. 5 es la captación de agua y solutos por las raíces. Y 6 es lo que la raíz libera para que pueda absorber nutrientes, que son los exudados. Las raíces también liberan sustancias químicas, que son los exudados. Entonces eso sería el punto 6. 7 y 8 tenemos acá. 7 es el agua, la captación de agua y solutos por los microorganismos que están asociados a la rizósfera o que son microorganismos de vida libre pero a nivel del suelo. Y también estos microorganismos, que muchos son bacterias, actinomicetos, van también a liberar sus propios exudados. ¿Para qué? Para solubilizar muchos nutrientes que van a estar disponibles para la planta. Pero todo eso ocurre en un entorno acuoso donde precisamente el solvente es el agua. Entonces, esto es lo que podemos señalar en cuanto al suelo. Pero veamos ahora algunos conceptos que son algunas constantes del agua a nivel del suelo. Pasamos entonces a ver acá algunas constantes del agua a nivel del suelo. Tenemos acá constantes del agua a nivel del suelo. Las constantes del agua a nivel del suelo son consideradas basadas sobre el alcance en el cual el agua está fijada o adherida a las partículas del suelo y el tamaño de los poros. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el sustrato, el suelo, también es discontinuo, hay poros ahí. Entonces, estas constantes del agua en el suelo se definen de acuerdo a esta indicación que tenemos acá, que está en alemán, ¿no?, del año 82, y son usadas para facilitar las comparaciones entre diferentes estados hidrológicos de diferentes suelos. Entonces veamos esas constantes del agua a nivel del suelo. La primera constante es la capacidad de campo. ¿Qué se entiende por capacidad de campo? Es la cantidad de agua que permanece 2 a 3 días después de que la saturación de un suelo con agua, es decir, o sea, que está lleno de agua y está inundado el suelo, después que el movimiento de gravedad del agua ha largamente cesado. Como una regla,
la tensión de la humedad del suelo es de 10 a la 1.8 a 10 a la 2.5 milibares. Milibares es una unidad de presión, el bar, pero la milésima parte. Luego tenemos el punto de marchitez permanente. Es la menor cantidad de agua que es retenida en el suelo y en el cual las plantas son incapaces de usar. Es decir, hay agua en el suelo, pero la planta ya no puede captarlo. Por eso se llama punto de marchitez permanente. El agua del suelo que es incorporada hacia la estructura del suelo con una tensión de humedad más alta que 10 a la 4.2 milibares no es útil para la mayoría de las plantas a través del sistema radical. La humedad del suelo que permanece es considerada como agua muerta. ¿Por qué se considera como agua muerta? Porque es un agua que las plantas ya no lo pueden aprovechar porque es un agua que tiene dos características. Es demasiado escasa en el suelo y segundo, está interactuando fuertemente con las partículas del suelo de tal manera que no puede ser captada por la raíz. Luego tenemos el concepto de capacidad de campo disponible. Es la diferencia entre la capacidad de campo, ¿no?, y el punto de marchitez del suelo. Esa es la diferencia, repito, es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez de un suelo. Es considerado como el agua disponible para las plantas para extraerla de la zona de humedad del suelo. De acuerdo a la definición de estos dos valores que tenemos acá, el punto de marchitez WP, con ese punto de marchitez WP y FC, capacidad de campo, los valores para la tensión de la humedad del suelo oscilan entre 10 a la 1.8 y 10 a la 4.2 milibares. Claro, ustedes vean acá como nos está indicando que la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ahí tenemos los valores y tenemos precisamente estos dos valores, que son por un lado el 10.8 y el otro valor es el 10 a la 4.2. Luego tenemos el otro concepto o la otra constante del agua a nivel del suelo, que es la capacidad aérea o la capacidad del aire. Especifica el tamaño del espacio de macroporos drenados, porque hay poros o espacios grandes y hay poros y espacios pequeños en el suelo. El agua que percola en el suelo ha fluido hacia abajo y no está disponible para las plantas. Ello coincide con el tamaño del espacio del poro que es llenado con aire en las condiciones de capacidad de campo. Es decir, en el sustrato suelo hay espacios con agua y hay espacios con aire. Luego tenemos el volumen total del poro, que es la cantidad de todas las cavidades en el suelo expresadas en volumen en porcentaje. Y por último tenemos la capacidad máxima del agua, que es el máximo contenido de agua de un suelo, ¿no?, por saturación total del agua. Se expresa en porcentaje de volumen y coincide con el volumen total del poro. Pero veamos un poco más estos conceptos ahora de manera gráfica. Entonces pasamos a ver acá lo siguiente, donde ya vamos a ver lo que acabamos de mencionar, pero de una manera gráfica. Entonces acá tenemos nosotros el contenido de saturación de agua, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces acá tenemos la saturación, es decir, cuando un suelo recibe exceso de agua, ¿no?, o se inunda, digamos, él está en condiciones de saturación. Todos los poros, o sea, los espacios que hay en el suelo, están llenos de agua. Y el agua gravitacional es perdida. ¿Por qué se llama agua gravitacional? Porque es el agua que se va a ir internalizando por efecto de la gravedad. Llega un momento que ya no se interna más agua, entonces se ha llegado a las condiciones de capacidad de campo, donde el agua que se encuentra en el suelo ahí y que ya no se interna más, está disponible para el crecimiento de las plantas. Pero si esa agua va disminuyendo, llegamos al punto que es el punto de marchitez permanente, donde, como hemos indicado, no hay más agua disponible
para las plantas. Veamos acá en este otro gráfico. Acá tenemos SWC. ¿Qué será SWC? Es la concentración de agua en el suelo. Entonces, en el primero que tenemos acá en el gráfico, tenemos que hay un exceso de agua, se ha inundado el suelo y consecuentemente el agua drena fuera de la zona radical. ¿Cómo se llama esa agua que se internaliza y que se aleja de la proximidad de la raíz? Es el agua gravitacional, porque está precisamente internándose por efecto de la gravedad. Luego tenemos acá también capacidad de campo, Fc, donde el agua ya no se interna más porque se queda ocupando los espacios, los microporos, y se denomina agua capilar. Esa agua que está ocupando esos espacios pequeños o microporos es el agua disponible para que las plantas puedan absorberlo a partir de la raíz. Y luego tenemos el punto de marchitez permanente, donde también hay agua, pero hay tan poca agua que está fuertemente interactuando con las partículas del suelo. Consecuentemente, no está libre para poder ser absorbida o captada por la raíz. Entonces, ese es el punto de marchitez permanente, donde ya no hay agua disponible para las plantas. Bien, veamos ahora, acá tenemos nosotros un ejemplo más para poder entender esto. Pasamos acá. Tenemos lo siguiente. A ver esta imagen. Acá. ¿Qué tenemos acá entonces? Miren ustedes. Tenemos plantas ya, el suelo. Y precisamente cuando hay un exceso de agua, se llega a saturar el sustrato. Y el exceso de agua se internaliza por acción de la gravedad. Y esto que está acá es el agua gravitacional. La planta está marchita debido a que hay demasiada agua. El agua es desperdiciada. Pero también ustedes dirán, pero además, ¿por qué se marchita el agua? Porque no se olviden de que el sistema radical también necesita respirar. Y al haber un exceso de agua o una condición de desaturación, se ha cubierto todos los espacios con agua y consecuentemente no hay aire. No hay oxígeno para el sistema radical. Consecuentemente esto lleva a marchitis y a pudrición de la raíz. Veamos en el caso 2. Tenemos una planta saludable, pero el agua es desperdiciada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay todavía agua en exceso, pero mucho menos que en el primer caso. Esta agua que se pierde hemos dicho que es el agua gravitacional. Pero ya hay espacios que van quedando libres y van siendo ocupados por el aire. Y eso se evidencia más en el tercer caso, cuando tenemos una planta saludable y el agua ya no es desperdiciada. Y acá vemos espacios en blanco que son precisamente los poros, donde va a estar ocupado por aire, que precisamente también las raíces necesitan aire para poder respirar, necesitan oxígeno. En el cuarto gráfico tenemos nosotros que la planta se ha marchitado debido a que no hay suficiente agua, porque acá el agua se llama agua higroscópica, la que está asociada a las partículas del suelo y no está disponible para la planta, ¿cierto? Entonces acá tenemos nosotros, en esta flecha azul tenemos el drenaje del agua gravitacional, que es la que se internaliza por acción de la gravedad. Tenemos acá las condiciones de agua disponible para la planta, que está entre dos valores, hemos dicho, ¿cierto? Entre el valor de la capacidad de campo y entre el valor del punto de marchitez permanente, ¿no? Entonces, mantener el agua en este rango para un crecimiento óptimo de la planta, flecha azul. Y flecha amarilla inferior, no hay suficiente agua para el crecimiento de la planta. Entonces ahí estamos indicando estos constantes que indicamos hace un momento, que explicamos, lo estamos viendo ahora de manera gráfica. Y terminaríamos viendo también esta gráfica ahora. Vamos a ver otra gráfica para que entendamos un poco más. Tenemos acá que vemos acá entonces, cuando hay exceso de agua, se dice que el suelo está en qué condiciones, en condiciones de saturación, ¿cierto? Y si esto puede llevar
a que la planta muera, así que no hay un buen drenaje, ¿cierto? Entonces, por eso que muchos maceteros, por ejemplo, los maceteros tienen que tener su orificio inferior, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el exceso de agua drene, ¿no? Entonces acá hay un drenaje de agua por el efecto de la gravedad, ¿no? Cuando ya no hay drenaje, es mínimo, se ha llegado a las condiciones de capacidad de campo. Consecuentemente, el agua está fácilmente disponible. Acá hay transpiración o evaporación, hay agua disponible, hasta que se llega al punto de marchitez. Y se termina con el punto de marchitez permanente que lleva a la muerte de la planta. Entonces, hay que estar ¿en qué rango? En el rango que tenemos acá, en el rango de agua disponible. Porque por encima de este rango, el agua no está disponible porque es agua higroscópica, que está asociada a las partículas del suelo, y por este otro lado, el agua, por el lado inferior o izquierdo, tampoco el agua está disponible por cuanto el agua se está perdiendo porque está drenando y se denomina agua gravitacional. Muy bien. Y ahora veamos ya, indicamos en una clase que también había una característica de los seres vivos, era la redundancia, es decir, que había más de una vía para muchos procesos. Veamos qué tiene que ver el agua en ese sentido. Entonces ponemos acá la gráfica que vemos acá nosotros. Acá estamos viendo de que el agua es captada por las plantas por dos vías. Ustedes ven acá las vías, ¿cuáles son? Vamos a verlo. Una vía es la vía simplástica y la otra es la vía apoplástica. Y la otra es la vía transmembranal. Pero las más importantes son las que voy a marcar acá, la simplástica y la apoplástica. Por la vía simplástica, el agua está ingresando y siendo transportada a través del citoplasma de las células y cruzando los plasmodesmos. Acá tenemos, por ejemplo, estos son plasmodesmos, ¿cierto? Y hemos dicho que el plasmodesmo es la comunicación entre dos compartimientos celulares en los vegetales, ¿no? Entonces, en la vía simplástica el agua va por los citoplasmas y los plasmodesmos. Y en la vía apoplástica el agua va por la pared. Va por la pared, pero el hilo donde pasa el pelo radical pasa la epidermis, pasa el córtex, llega a la endodermis y acá hay un atajo, miren ustedes. El agua que está yendo por la vía apoplástica encuentra una barrera de la banda caspariana que no le permite pasar, no le permite seguir. Entonces, ¿qué le queda? Tiene que entrar al citoplasma y continuar por el plasmodesmo, por la vía simplástica, hacia el periciclo y luego hacia el xilema. Entonces, y la vía transmembrana, es como su nombre lo dice, es la que va atravesando las membranas y no necesariamente va por la vía simplástica. Sin embargo, ustedes se preguntarán ahorita, solamente para comentar un poco, ¿por dónde tendrá mayor facilidad el agua para desplazarse? ¿Por la vía simplástica o por la vía apoplástica? Ya sabemos que la respuesta es obvia. El agua tendrá mayor libertad de movimiento por la vía apoplástica. ¿Por qué por la vía apoplástica? Es decir, ¿por qué por la pared vegetal? Porque ahí hay menos solutos disueltos. Entonces va pasando como una esponja que va humedeciendo y es más fácil su transporte por la vía apoplástica. En cambio, por la vía simplástica, cuando entra el agua al citoplasma, en el citoplasma hay muchos solutos. Y mientras más solutos hay en una solución, menos libertad de movimiento tiene el agua. Consecuentemente, la vía simplástica es una vía menos eficiente para el transporte de agua que la vía apoplástica. Que la vía, claro, la simplástica es una vía menos eficiente que la vía apoplástica. Dicho de otra manera, la vía apoplástica es más eficiente que la vía simplástica para el transporte del agua. Y para terminar, veremos ahora con relación a un sistema agroforestal, ¿qué tenía que ver el agua en ese sentido? Entonces pasamos a la siguiente imagen, donde está, acá tenemos
acá vamos a ver nosotros cómo va a cambiar el estado de hidratación del agua en el suelo, ¿no? Con relación a un sistema agroforestal o a un bosque que no tiene especies asociadas o cultivadas. Entonces acá tenemos lo siguiente, reconociendo el rol de la composición de especies vegetales en la modificación de los nutrientes en el suelo y el agua en sistemas agroforestales de caucho, ¿no? Entonces, acá tenemos en la primera gráfica un monocultivo de caucho, monocultivo, en el cual están varios nutrientes. Tenemos carbono, ¿no? Ahí está su símbolo, ¿no? Carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. SWC, ¿qué cosa es? Es el contenido de agua en el suelo. Y el tiempo medio de retención es, como siempre lo dice, el tiempo que permanece en el suelo antes de ser captado por la planta. Entonces, en un monocultivo, todos estos valores, todas estas variables están en negro. ¿Qué significa en negro? Que tienen un cambio mínimo, poco cambio. Cuando se asocia, en este caso tenemos asociado, ¿no? La planta del caucho con naranja, dos especies de plantas, ¿qué está pasando? El tiempo de retención promedio se incrementa en rojo, ¿no? Se incrementa el carbono y el nitrógeno, ¿no? Y hay un poco cambio en el fósforo, en el potasio, en el calcio, en el magnesio y en el contenido de agua en el suelo. Ahora veamos otro sistema en el cual se ha agregado, además de la planta del árbol del caucho, tenemos naranja y tenemos té. Ahora tenemos 3 especies de plantas. Ahora si algo se puso en rojo, veamos entonces que se incrementa el carbono, se incrementa el nitrógeno, ¿no? Disminuye el fósforo, está en verde, disminuye el fósforo, ¿no? Hay poco cambio en el potasio, disminuye el calcio, se incrementa el magnesio, ¿no? Y se incrementa la capacidad de agua o la capacidad hídrica en el suelo. Y ahora vemos por este otro lado, cuando ponemos nosotros acá, miren ustedes, acá ponemos nosotros té, ¿cierto? Pero solamente té, caucho y té, también 2 especies. ¿Qué sucede? El carbono y el nitrógeno se incrementan, el calcio, el potasio, el magnesio y el contenido de agua en el suelo se incrementan y el fósforo disminuye. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un bosque natural donde está el árbol del caucho con otras especies, un ecosistema natural? Hay múltiples especies de plantas. ¿Qué está pasando ahí? Ahí tenemos también que se incrementa el carbono, se incrementa el nitrógeno, pero disminuye el fósforo, disminuye el potasio, disminuye el calcio, disminuye el contenido o la capacidad de agua en el suelo, disminuye el tiempo medio de retención. Y donde tenemos acá, último, tenemos un bosque lluvioso tropical, ¿no? Y acá que estamos notando nosotros que hay una diversidad de especies mayores, no es un sistema agroforestal, ¿no? No hay ninguna especie predominante como en el anterior caso. Tenemos de que se incrementa el carbono, se incrementa el nitrógeno, disminuye el fósforo, disminuye el potasio, hay poco cambio en el calcio, se incrementa el magnesio, se incrementa la capacidad de agua en el suelo y disminuye el tiempo medio de retención. Entonces, con esto que queremos indicar de que de acuerdo a cómo las especies vegetales estén o no asociadas, esto va a influenciar también en el contenido de agua en el suelo disponible para qué, para ese ecosistema o para esa plantación. Bueno, entonces con eso estamos concluyendo la sesión de hoy día.